por eso vamos a entender por qué los obesos tienen tan mala evolución cuando se han infectado, en este caso con el COVID. Entonces, esta organización de los macrófagos facilita la liberación de citoquinas más bien inflamatorias. Junto con esto, otro tipo de sustancias, alarminas y otras sustancias que promueven también fenómenos protrombóticos y en este caso fenómenos proinflamatorios. Y ahí está la diferencia básica entre tener un tejido adiposo de tamaño normal y tener un tejido adiposo hiperplasiado. Cómo los roles en ambas circunstancias cambian. Por tanto, el obeso, el que tiene mayor cantidad de tejido adiposo, principalmente visceral, ya vive en un estado proinflamatorio y además protrombótico crónico. Y a eso, si se le añade un proceso infeccioso como el COVID, que es lo que estamos viviendo, fácilmente hacen que la evolución de estos pacientes sea mala. Una vez más, recordándolo, vamos a repetir mañana el síndrome metabólico, vamos a recordar de dónde parte todo esto. Hoy le estamos dando mucha importancia, le estamos culpando de todo a esto. Mañana vamos a ver que probablemente no sea todo esto. Está bien que puede ser el que inicie el proceso de algo más complicado como es el síndrome metabólico. Y como hoy nos estamos dedicando a vamos a iniciar toda esta cascada de eventos con el tejido adiposo abundante. Este tejido adiposo, como vemos claramente, en cantidad se va a liberar ácidos grasos libres. ¿Qué va a pasar con esto a nivel hepático? ¿Qué vamos a hacer con esto? A nivel hepático va a generar estos ácidos grasos libres, aumento de la gluconeogénesis, aumento de la producción de glucosa, y si tengo más glucosa, tengo hiperglucemia, ¿verdad? Junto con este aumento de la producción hay menor degradación de insulina. Esto conlleva a un estado de hiperinsulinemia, pero no termina todo ahí. Por otro lado, los ácidos grasos libres, que generalmente este tejido adiposo agarra también estos 3 órganos diana, que mañana los vamos a volver a recargar. El músculo tiene incapacidad, porque este ácido impregnado en este tejido muscular esquelético se torna incapaz de utilizar la glucosa. Y si yo no utilizo, o sea, no capto la glucosa, ¿qué voy a tener? Hiperglucemia. ¿Y qué va a condicionar la hiperglucemia? Pues va a ir al páncreas, exigir a un páncreas mayor producción de insulina, que lamentablemente no puede cumplir ni su rol en el hígado, ni su rol en el músculo esquelético, ni en el tejido adiposo, y generamos hiperinsulinemia. Fases iniciales en una diabetes tipo 2, ¿no? Después podemos comentar el rol de glucotoxicidad que esto genera para todo el organismo, no solo para el páncreas o el músculo, sino eso, sabemos que la acción es sistémica. Y mañana también vamos a insistir cómo entre este tejido y esta hiperinsulinemia, este tejido adiposo, generan ateroesclerosis. ¿Listo? Vamos adelante. Esta es una de las clasificaciones, hay varias. Una de las clasificaciones es esta. En alimentaria, o sea, mayor ingesta calórica y punto. Nada de ejercicios y mayor ingesta calórica. Son los 2 elementos que son importantes en la génesis o en la patogenia de la obesidad, ¿no? Nosotros lo hemos confirmado con algunos estudios de una población en el seguro, de muchachitos, de niños que hemos evaluado hasta los 10 años, y son niños de 56 niños, 1 nació con
sobrepeso y de una madre con diabetes gestacional. El resto nacieron de peso normal y al introducirse en la edad preescolar y escolar, empezaron a aumentar de peso. Claro, esos pobres chicos tenían que comer en el jardín preescolar, la maestra los obliga a comer, llegan a casa, la madre les obliga a comer y vimos que la mayoría inició su proceso de incremento de grasa corporal, o sea, su obesidad, en el inicio de la escolaridad. Hoy sabemos que estos niños, además, el padre y madre trabajan, lo mejor es dejarlos viendo la televisión, viendo el celular, viendo la computadora, y hoy en nuestro interrogatorio, sobre todo cuando trabajamos con niños con obesidad, interrogamos a los padres cuántas horas permanecen frente a medios de este tipo, televisión, el video game, los jueguitos o el celular, cuántas horas en promedio. Y la mayoría está bordeando las 4 horas diarias frente a eso. Ahora no, ahora seguramente estamos llegando facilito a 12 horas, o por lo menos 8 horas, ¿no? Pocas son las enfermedades hipotalámicas que podrían generar, cuando hay compromiso del centro de la saciedad por tumoraciones, problemas vasculares, podemos tener obesidad. Causas endocrinas como el Cushing, el hipotiroidismo. Yo aquí pongo siempre un paréntesis porque siempre lo victimizamos a la tiroides como responsable de la obesidad. Sin duda que la tiroides, ya vamos a ver la próxima semana, participa en la regulación del metabolismo basal. Pero acuérdense, el hipotiroidismo, la paciente no tiene apetito. Esta paciente empieza a edematizar, se llena de una sustancia que son proteínas subdérmicas, y lo que tiene la paciente es más bien un estado edematosa, pero estos pacientes tienen hiporexia, no comen mucho. Y yo puedo asegurar que las pacientes con hipotiroidismo le podríamos responsabilizar a la glándula tiroidea de un par de kilos, pero no más. La mayoría es porque estamos haciendo mal las cosas en cuanto a la parte alimentaria y en cuanto al gasto energético. Medicamentos que debemos interrogar también cuando hacemos la historia clínica de estos pacientes, los antidepresivos tricíclicos, corticoides, que ya sabemos su relación. Y este último cápite, que es el que ha ido aumentando en la descripción porque se están hallando cada vez un mayor número de genes asociados al desarrollo de la obesidad. Síndromes de Prader-Willi típicos, obesidad, talla baja, muy característica el niño con esta patología, Laurens-Monbiel y otras genopatías que podrían estar asociadas. ¿Listo? Vamos adelante. Para el diagnóstico. Yo siempre digo que esto es una enfermedad casi obvia, la vemos, ¿verdad? Es medicina basada en la evidencia. Nuestro paciente entra y con solo verlo, en la mayor parte de los casos, con solo verlo, mirar al paciente, observar al paciente, ya sabemos frente a qué estamos o a quién vamos a examinar. Entonces, en la clínica hay algunos elementos. No duele, en etapas iniciales no duele, salvo que tengamos una obesidad mórbida con un limitante importante, con una destrucción de los cartílagos de sostén, que son rodillas, tobillos, caderas. Habitualmente no duele. No duele. Por eso muchos de nuestros pacientes llegan a tal magnitud de sobrepeso. Es lógico que lo que vamos a ver es eso, un incremento de grasa importante corporal, pero algunas señales nos están hablando ya de la asociación de la obesidad con la insulinoresistencia y diabetes. Esto es la famosa acantosis nigricans, que podemos observar en las axilas, en los pliegues del codo de ambas manos, en la región submamaria, en las ingles podemos encontrar.
o a veces equivalentes a esta acantosis, pequeños fibromas, aquí un hito se ve, pequeños fibromas cervicales como elementos clínicos a encontrar, a buscar también. Entonces, importante para nuestro diagnóstico hacer una exhaustiva historia clínica de los antecedentes personales y familiares, un examen clínico completo. Les comento de que para los que no se han casado todavía, no sé por qué, pero el casarse también provoca obesidad. Razones lógicas, ¿no? Él o la esposa tiene que cumplir mayores funciones en el hogar, descuida la atención personal, la familia, los hijos, el esposo, la esposa, todos son más importantes que uno mismo. Entonces, y el trabajo, y más trabajo, porque ahora hay que sostener toda la familia, y dejamos de lado el cuidado personal. Y algún paciente me ha dicho, yo me contagié de la obesidad. Sí, los malos hábitos son contagiosos y entiendo por qué cuando uno se casa aumenta también de peso. ¿Ya? Entonces, muy importante rescatar en el interrogatorio desde cuándo empezó todo. O por lo menos que se acuerde, usted cuando salió bachiller, ¿cuánto de peso tenía? Ahora que tiene 50, tiene 30 kilos de más, 30 más de cuando usted salió bachiller. Y algunos dicen, cuando empecé a trabajar, empecé a aumentar de peso. ¿Por qué? Porque tenía disponibilidad para comprar alimentos que no necesariamente eran saludables. Entonces, importante anotar el tiempo. Anotar si nació con exceso de peso, si estamos evaluando un niño. Anotar si tuvo lactancia materna o la artificial. Dicen que la lactancia materna nos protege un poco el tema de la obesidad. ¿Ya? Entonces, medicamentos, ya hemos visto, examinar si mi paciente no tiene un aspecto cushingoide. Es muy importante interrogar qué medicamentos se está utilizando. Una vez que hemos hecho el examen clínico, que va a incluir algunas medidas que después las vamos a tomar en cuenta, vamos a hacer algunos laboratorios básicos, como ser la glucemia, insulina, si es además diabético, una hemoglobina glucosilada seguramente, perfil lipídico, transaminasas para ver su asociación o no con esteatosis hepática, hemograma para ver si no hay poliglobulia, cuando además hipertensión, ojo con la creatinina, ácido úrico, una otra entidad muy relacionada con trastornos de este tipo, y proteína C como evaluación del proceso inflamatorio. Destinaremos algunos estudios específicos de acuerdo a los hallazgos clínicos. Si tenemos a alguien que tiene un aspecto cushingoide, pediremos. Si alguien está edematoso, con facies abotagada, sospecharemos probablemente un mixedema importante y pediremos un perfil básico de tiroides para el diagnóstico adecuado. Y otros estudios específicos, electrocardiograma, espirometría. Muy bien. En la evaluación clínica, algo que hemos hecho durante todos estos periodos y hemos enseñado a los grupos que han rotado con nosotros es evaluar a través de este índice. El índice de masa corporal, Body Mass Index en inglés, es una relación del peso corporal total con la estatura. Y como lo está diciendo la definición, todo el peso corporal, todo. Músculo, hueso, grasa, líquidos, ¿verdad? Lamentablemente eso hace que este índice debe tenerse en cuenta que tiene limitaciones y tiene excepciones que tienen que tomarlos en cuenta ustedes el momento de aplicar el índice de masa corporal. Entonces, sin embargo, todos los estudios, los últimos que han trabajado, que hemos revisado con la doctora, todos los estudios desde el primer reporte en China hasta los últimos reportes usan el IMC como parámetro de evaluación para el tema del peso corporal. Por tanto, por ahora
vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir aplicando en nuestros pacientes para catalogarlos en las categorías correspondientes. Necesitamos dos cosas, una balanza y un tallímetro. Para el IMC, las dos cosas. Esta es la fórmula, no nos tenemos que olvidar. Yo sé que hay aplicaciones directas, pero esta es una forma y hay que ejercitarla, hay que aprender que emerge de acá, peso en kilogramos, dividido en la altura en metros al cuadrado. No se olviden que al cuadrado no es por 2, es por la misma cifra, 1,60 por 1,60, eso es al cuadrado. Y de esta fórmula emerge la clasificación. ¿Ya? Normopeso, o si quieren, como no estamos estudiando los de abajo, los de bajo peso, pero es obvio pensar que lo que está por debajo de 18,5 es bajo peso. Y ahí tienen la clasificación sobrepeso o preobesidad entre 25 y 29,9, obesidad grado 1 entre 30 y 34,9, obesidad severa, para mí, grado 2, entre 35 y 39,9, y la mórbida o grado 3, mayor a 40. Entonces, esto emplearemos en la evaluación y recordaremos, como lo hemos dicho al principio, este índice lamentablemente no excluye, o sea, no permite trabajar en ciertas poblaciones. Y es lógico, en el embarazo, ya lo hemos dicho, y también hemos dicho que el embarazo por ahí el primer trimestre no tendríamos por qué no tomar, pero a partir del segundo trimestre, que ya debe haber incremento de peso por razones lógicas del crecimiento del feto, debe tomarse en cuenta solo el incremento de peso y no tomar relación IMC. Sino, como lo hacen las obstetras, incrementar o pesar cada control que hacen, recomendarles que todo el incremento del embarazo no debe ser superior de 10 kilos y punto, ¿verdad? Entonces, en el embarazo no vamos a usar el IMC, simplemente el control de peso que lo hacen las obstetras. Razón obvia, el fisiculturismo no debe emplearse porque vamos a ponerlos a todos los fisiculturistas obesos, ¿sí? Megalia, Cushing, que síndrome de Marfan, que es un síndrome genético ese, no deben estar incluidas en lo mismo. Y creo que no me olvido. Yo incluiría en esta lista
trastornos neurológicos severos que imposibilitan que nuestros pacientes se puedan parar, ¿no? Desde un accidente cerebrovascular, una paraplegia, una cuadriplegia, pues suponen que no van a estar desesperándose ustedes a tomar el IMC de estos pacientes. Y esta es la tabla que les comento, que cuando yo tengo una niña o niño que ya se para, que ya lo puedo tallar, en este periodo, hasta culminada la pubertad, como está hasta culminada, que esta es edad variable, hay niños que comienzan, por decirles, a los 12 años los varoncitos, 13, 14, 15, 17 están terminando la pubertad. Pero si ese mismo niño comienza a los 10, a los 14 o 15 va a estar culminando la pubertad y cerrando el cartílago de crecimiento. Una vez que cierre el cartílago de crecimiento, que lo puedo evidenciar con una simple radiografía, ya utilizo el IMC sin este gráfico. Ya no utilizo el gráfico. Pero en todo este lapso de tiempo, niñas y niños que estén en periodo de crecimiento hasta antes del cierre del cartílago de crecimiento, ustedes sacan el IMC con los datos del menor y ese resultado de IMC lo llevan al gráfico. Por ejemplo, 8 años, IMC de 20. 20, ahí está, me sale amarillo. Quiere decir, esta personita está con sobrepeso. Si yo no aplico este gráfico, 20 corresponde a un IMC normal. Entonces voy a decir, está normal. Y no, este niño tiene, o esta niña tiene sobrepeso. Está en estos dos percentilos, entre el 85 y 90, tiene sobrepeso. A partir del percentilo 95, yo puedo hacer otro ejemplo, 10 años, IMC voy a poner 25, ahí está, donde está el punto de mi cursor. 25 está ahí para nosotros en el límite de normopeso y sobrepeso, pero para este gráfico, esta niñita tiene, con un IMC de 25, tiene ya obesidad. A partir del percentilo 25, todo lo que está arriba, y cuanto más arriba, más obesidad tiene el menor, puber, niño y puber. ¿Listo? Si se entendió, pasamos. O sea, estos niños deben utilizarse eso. Bien. Entonces dejamos de lado el IMC, que lo debemos seguir haciendo, tomando en consideración todas las excepciones que acabamos de repasar. ¿Qué es la circunferencia cintura? Parto del siguiente criterio. Hemos visto que tenemos diferentes grasas y en este corte de este gráfico, lo que tenemos de este gráfico, foto, diagrama, si quieren, tenemos esto que está señalado acá, esta es la grasa de nuestra espalda, ¿verdad? Y esta es la grasa entre la piel y la aponeurosis. Esta es la grasa subcutánea. Hemos dicho que es la más abundante, pero a nosotros nos interesa evaluar esta grasa, que hemos visto es la que está relacionada con factores cardiometabólicos y cardiovasculares. ¿Ya? Entonces, los investigadores nos han demostrado que hay formas indirectas, hay formas precisas también. Pero dada la pandemia de la obesidad, si nosotros utilizamos métodos precisos de alto costo, no va a haber sistema de salud que soporte semejante gasto, dada la pandemia de la obesidad. Por tanto, ellos han analizado y han dicho, podemos cuantificar esta grasa, hacer una medida. Está bien, va a involucrar todo el perímetro abdominal, circunferencia, cintura, todo, pero indirectamente estamos midiendo también esta grasa. De ahí que ellos plantean esta medida, circunferencia, este no es un índice, es una medida simple y llana, circunferencia, cintura, que la medimos tomando en cuenta la cresta ilíaca y los rebordes costales, el punto medio. No se fijen en el ombligo
usen una cinta métrica que no sea flexible, hagan que el paciente esté parado, que inspire, que expire y ahí toman. Y lo pueden repetir en 2 para ver si se corrobora la medida que han hecho. Si tienen pequeña variación, usen un promedio. ¿Listo? Así tomamos la circunferencia de cintura, medida indirecta de la evaluación de la cantidad de la grasa visceral, la misma que está relacionada con el riesgo cardiovascular. Bien, y nos han planteado estas cifras. Nos han planteado estas cifras que pueden tener pequeñas variaciones de acuerdo a la población que estamos estudiando. No es lo mismo nosotros latinos, los asiáticos más peticitos, más chicos, todos nosotros, que los europeos grandotes, enormes, ¿verdad? Pero las variaciones son pequeñas. Yo traigo a colación la que utilizamos para nosotros los latinos. Cuando la circunferencia cintura en un varón es menor de 94 centímetros, su riesgo cardiovascular es bajo o normal si quiere. Cuando la cintura está entre 94 y 102, riesgo moderado, y mayor de 102 centímetros, riesgo alto. En mujeres, menor de 80, riesgo bajo o normal, riesgo moderado en valor intermedio, y a partir de 88, riesgo alto. Muy bien. Sin embargo, se plantea hace un par de años, un nuevo índice que correlaciona con la estatura. Esa circunferencia cintura que correlacione con la estatura. Y es una muy buena evaluación y van a ver las diferencias en la sensibilidad de evaluar el riesgo cardiometabólico. Entonces, ¿cuál es nuestra fórmula? Circunferencia cintura dividido entre la estatura. Ambos dos tienen que estar en centímetros o en metros. Yo les he puesto aquí un ejemplo. Si uso los centímetros, 95 de cintura más 160 centímetros de estatura, me va a salir el resultado. O si empleo en metros, 0,95 de metros de cintura, casi 1 metro, casi 95, y 1,60 metros de estatura, ambas cosas me tienen que salir la misma cifra. Riesgo demuestra riesgo cardiometabólico asociado a esta grasa. Mayor riesgo, cuanto mayor el índice. Es claro, cuanto más cintura tengo más grasa visceral, y más grasa visceral, mayor riesgo cardiometabólico. Nuestra cifra de corte, hay una clasificación que la pone con pequeñas diferencias. No nos interesa, aprendamos por lo menos esto, que es 0,5 nuestro corte. Por debajo de 0,5 estamos con menos grasa visceral, por encima de 0,5, y cuanto más alto, mayor será nuestro riesgo cardiometabólico. Y finalmente, esta diapositiva demuestra la correlación del IMC con el índice circunferencia-estatura. 2 índices. Habla de 2 y habla del riesgo metabólico. Miren, personas con un IMC de normopeso y con una circunferencia menor de 0,5, su riesgo es bajo. Yo puedo seguir teniendo una persona de normopeso, pero ya con pancita. ¿Qué quiere decir? Con una circunferencia de cintura más amplia. Y miren cuánto sube el riesgo metabólico. Si yo solo usaría, normopeso, no se preocupen, tiene 24 de IMC. Pero ya tiene una circunferencia amplia y su riesgo aumenta. Lo propio pasa si mi paciente está con un IMC de sobrepeso, pero con un IC menor de 0,5, su riesgo por el sobrepeso ya es 3. Pero si este mismo paciente tiene una índice de circunferencia estatura mayor de 0,5, miren cuántas veces aumenta su riesgo cardiometabólico. Y en la obesidad, miren la gran diferencia que tenemos. O sea que nos han demostrado que este índice es mucho más sensible para evaluar riesgo cardiometabólico.
Les decía, si yo no tengo, o sea, una winchita, un tallímetro, que si no tengo la balanza con tallímetro, puedo elaborar un tallímetro en la pared de suelo allá y tallarlo en algo confeccionado, se puede. Si van a estar en provincia dentro de poco y no tienen una balanza con tallímetro, ustedes pueden elaborar un tallímetro trazando en la pared, ¿ya? Y una balanza más pequeña. Les decía que hay métodos, por supuesto, un densitómetro con un software aplicado para la lectura de la grasa, no la densitometría, sino para la grasa, yo puedo cuantificar la grasa corporal y puedo diferenciar grasa subcutánea y grasa visceral. Puedo hacerlo, costoso. Un impedanciómetro puede diferenciar masa muscular, masa grasa, líquidos, fluidos. Y la más precisa, una resonancia. Miren, puedo cuantificar toda la grasa visceral. Puedo cuantificar y y lo excluyo la subcutánea y trabajo en esto. Se puede cuantificar. Pero dada la pandemia, se puede imaginar lo que gastarían los centros de salud, los sistemas de salud en esto. Es imposible. Bien, ¿por qué tanta importancia? Porque lamentablemente la obesidad tiene un gran impacto negativo en la salud. Miren la cantidad de cosas con las que puede asociarse la obesidad. Y aquí tenemos asociadas comorbilidades metabólicas, ya sabemos, 3-4 veces más de posibilidad de tener diabetes tipo 2 estando en sobrepeso u obesidad. Hipertrigliceridemia muy frecuente encontrar en nuestros pacientes con obesidad, hipertensión arterial, infartos agudos de miocardio, colelitiasis, esteatosis hepática. Yo puedo asegurar que más del 50% de nuestras personas con sobrepeso, obesidad, tienen hígado graso en diferentes grados. Poliquistosis ovárica, una relación importante con la obesidad y neoplasias. Y aquí hago un pequeño cápite porque ustedes saben cómo se está incrementando, seguramente porque mejoran nuestros métodos también de diagnóstico, por un lado, y por otro lado también, aparte de mejorar nuestros métodos de diagnóstico, probablemente la contaminación y algo mal que estamos haciendo, estamos enfrentándonos a una gran cantidad de tumores de neoplasias. Pero no solo las alteraciones orgánicas, sino también la obesidad genera grandes alteraciones psicosociales, depresión, ansiedad, alteraciones conductuales. En los colegios los niños obesos son relegados. Nadie quiere a un compañero que participe en una competencia y que esté obeso, porque les va a hacer perder. Y así relegan a estos muchachos jóvenes. Mayor riesgo de adicción, discriminación social. Y aquí les traigo un gráfico también nuevo porque esta lista ha ido aumentando. Yo tenía una lista hace 2 años de 7 entidades neoplásicas asociadas a la obesidad. Estamos con 13 tipos de cánceres asociados al sobrepeso, obesidad. Desde tumores centrales, adenocarcinoma de esófago, mieloma múltiple en riñón, adenocarcinoma, útero, sobre todo endometrio, los hormonodependientes, ovario, porque es un tumor hormonodependiente, colon, recto, páncreas, estómago, vesícula, hígado, mama y tiroides adicionado hace poco tiempo también, asociado al sobrepeso y la obesidad. Entonces, esta es la importancia de la obesidad. Y finalmente, ¿qué otros problemas mecánicos nos puede generar la obesidad? Hipoventilación, apnea del sueño, artropatías de sobrecarga, insuficiencias venosas. O sea, son muchas cosas que genera y que no sé si no lo sabíamos o lo estábamos pasando de lado, no queríamos enfrentar a la magnitud del problema hasta que hace pocas décadas atrás empezó a emerger esto y decir, ojo, no podemos tapar el sol con un dedo porque esto es más grande de lo que pensamos.
Finalmente, el tratamiento tiene que ser multidisciplinario. Hemos dicho, no es una enfermedad curable, es controlable. Acá participamos médicos internistas, a veces cardiólogos, cirujanos, psicólogos, nutriólogos. Participamos incluso el servicio social cuando las cosas son severas y el paciente no puede ni movilizarse. El tratamiento tiene que ser personalizado. Yo no puedo mandar a hacer a todo el mundo el mismo tipo de ejercicio, a todo el mundo la misma dieta. No, tiene que ser personalizado. Y aunque parece la regla muy fácil, si como mucho, comeré menos. Si mi problema no es comer mucho y no hacer ejercicio, haré ejercicio si se resuelve el problema. No es tan así. Esto es mucho más complejo y se plantea también la intervención farmacológica y quirúrgica, sobre todo cuando el IMC es mayor a 30, e incluso ambas cosas cuando el paciente tiene un IMC inferior a 27, superior a 27, o sea, en sobrepeso, que ya tenga asociado varias comorbilidades, a que ya plantearnos medidas más drásticas. La dieta, no voy a hablar de la misma, vamos a hablar seguramente cuando hable de síndrome metabólico voy a incorporar más. La dieta es personalizada de acuerdo a los hábitos, a su cultura, a su disponibilidad de nutrientes. Es necesario que sea evaluada por una nutricionista y que acompañe con cambios o ajustes progresivos de acuerdo también a las otras comorbilidades. También el ejercicio es personalizado. Si bien nosotros como médicos podemos hacer una prescripción global, unas indicaciones globales basadas en las recomendaciones, el ejercicio tiene que ser personalizado, de acuerdo a las limitaciones del paciente, porque pueden haber pacientes que no hacen ni 3 pasos y empezaremos por el 4.º paso, o hay personas que sí caminan mucho más, hacen más ejercicios, insistiremos en mayor intensidad, mayor frecuencia, pero con bajo vigilancia estrecha, máximo si estos pacientes además son portadores de síndrome metabólico, tenemos que tener una adecuada evaluación cardiovascular para no tener problemas durante el ejercicio. Y lo último, tratamiento farmacológico, usamos coadyuvantes como el Orlistat, que por suerte es muy bien tolerado, inhibe la lipasa pancreática y lo que hace es absorber la grasa del alimento en el tubo digestivo. También podemos usar, sobre todo en personas más jóvenes y con trastornos de conducta alimentaria, inhibidores del apetito central. Hoy en nuestro medio tenemos la fentermina asociada al topiramato, que ejerce efectos centrales, pero tiene varios efectos colaterales y entre ellos básicamente sequedad de boca, puede provocar taquicardia, hipertensión y hay que tener mucho cuidado a quién se lo vamos a aconsejar. Insulinos sensibilizadores si nuestro paciente se acompaña de obesidad e insulinoresistencia. Incretino miméticos hoy ha abierto una gama importante de tratamiento farmacológico con esta área. Incluso en pacientes sin diabetes, los incretinomiméticos están dando muy buenos resultados en el tratamiento de la obesidad. Inhibidores de la dipeptidyl peptidasa 4, que son medicamentos que los van a ver seguro en diabetes. Tratamiento quirúrgico hoy debe estar incorporado porque hay pacientes definitivamente que requieren de esta ayuda. Sin embargo, no sirve tratamiento quirúrgico si el paciente inicialmente no está en proceso de un cambio de conducta, porque no se va a resolver con cirugía. Aquel paciente que no tiene una actitud positiva con un cambio de conducta en cuanto a ejercicio y actividad física no debe ser incluido en este programa de selección para un tratamiento quirúrgico de la obesidad. Hay varias técnicas, seguramente algunas de ellas les van a describir también en cirugía, pero las más conocidas, esta es la gastroplastia tubular, es formar nada más un tubo en el estómago, el bypass gástrico, la banda, el anillo, que eso se pone por vía endoscópica, un anillo externo. Todos estos métodos
tienen ciertas recomendaciones y deben ser elegidos adecuadamente los pacientes. Para esta cirugía, el paciente tiene que tener IMC de entre 35 y 39, o sea, obesidad de grado 2 principalmente, y también 3, por supuesto, pero a partir del 2. Si este paciente tiene comorbilidades importantes, hipertensión, diabetes, apnea del sueño y todas las que hemos revisado, es candidato para la selección de esta cirugía. Con pacientes que tienen un IMC menor, entre 30 y 35, o sea, obesidad grado 1, pero varios intentos fallidos de pérdida de peso y con importantes comorbilidades, también pueden ser ingresados como pacientes seleccionados. La elección dependerá del estudio del paciente, de la disponibilidad de los medios, porque requieren grampas y una serie de cosas, ¿no? Eso depende mucho. Todavía la Seguridad Social en Bolivia no cubre esta cirugía metabólica. La edad recomendada, 18 a 65 años. Se ha extendido y hay casos de chicos y chicas operadas antes de los 18, pero sí un dato claro: el joven que va a ser sometido debe haber culminado su crecimiento, es decir, debe haber cerrado su cartílago de crecimiento, terminado los cambios puberales para ser considerado paciente o tomado en cuenta como paciente para este procedimiento. Se debe preparar adecuadamente, importante. A quienes no, definitivamente, por supuesto, embarazo y lactancia, menores de 18 años, con la excepción que ya hemos hablado hace rato, y trastornos psiquiátricos o de conducta alimentaria que no estén controlados. No podemos plantear si eso no está resuelto y controlado. Y finalmente, por supuesto, si yo tengo un paciente con una neoplasia en proceso de vigilancia, no tiene la alta médica, no es un paciente considerado para este procedimiento. Muy bien, chicos, eso es todo. El tema es un tema importante para el tiempo que estamos viviendo. ¿Alguna pregunta, chicos? Buenas noches, doctora. Yo tengo una pregunta. Bien. Pongo a Cándida albicans. ¿Tiene que ver algo con la obesidad, por favor? ¿Infecciones a qué? ¿A Cándida? Sí, doctorita. No. A ver, por otro lado, vamos a pacientes con obesidad y diabetes mal controlada, con persistencia de hiperglucemias que se reflejen en una hemoglobina glucosilada alta, te aseguro que va a tener una recurrencia, si es mujer, de vulvovaginitis por cándida, y si es varón, balanopostitis por cándida. Pero no es la obesidad per se, sino está asociada a la obesidad y diabetes mal controlada. Gracias, doctorita. Otra preguntita. Listo. Creo que no hay. Igual mañana, no es que vamos a, pero es un tema asociado a esto. Otra vez vamos a hablar un poquito del tejido adiposo, vamos a hablar de la insulinoresistencia, porque mañana vamos a hablar un poco de lo que es síndrome metabólico, ¿ya? Entonces, mañana a la misma hora, a las 8 de la noche, los espero. Gracias al